como conversábamos, el ego está el atma, está la antakarana, ya, está lo vamos a hacer simple, está el atma, está el cuerpo sutil, está el cuerpo físico. El cuerpo físico es creado por el ego, ¿estamos? Entonces, el ego crea, en conjunto con los 5 elementos, crea el cuerpo físico. Entonces, a ustedes les cuesta mucho entender eso, pues se lo engrupieron y los convencieron que las cosas se crean de abajo hacia arriba, y nunca se han creado de abajo hacia arriba. ¿Cómo? No. ¿Tu casa dónde se creó primero? Mi mente. ¿En el diseñador, po? Claro. ¿En el arquitecto? Sí. Y el arquitecto lo que hizo fue básicamente ordenar la materia de una forma que le permitió poder tener tu casa. ¿Dónde se creó un avión? En la cabeza de los aviones. ¿Dónde se creó ese pañito? En la cabeza de Cayo que hace pañito. ¿Dónde se creó el ego? Mucho. Tú tienes un alma, dice yo soy. Dice yo soy, primero inicialmente una conciencia solamente de sí mismo. Después, tal vez una conciencia referencial. Y al identificarse con eso, de alguna manera se separa de su yo soy. Pues se identifica con eso que no es. Y ahí empieza a crear todo el aparato para abajo para poder sentir qué es. ¿Comprenden? Entonces, sale Juanito. Y ahí está Juanito feliz. Juanito de repente dice, chuta, yo soy Juanito, pero para poder ser mejor que fulanito, tengo que tener un autito. Entonces agarran una maderita, porque vio ya, o no sé, una vaquita está en el campo, y agarra una madera, le puso un corderito y dice, yo tengo una vaquita. Y estaba sintiendo que era más, porque ahora tenía un palito con un corderito que era una vaquita. ¿Entienden? Y después cuando es más grande dice, chuta, ¿sabes que tengo que tener una ropa que me hace ser? Tengo que tener un auto, ¿cachai? ¿No? Se va armando de un montón de cosas para sentir que es. Porque finalmente el ego sabe que no es, que no existe. Que es una... Bueno, y el ego es el que crea para abajo, crea el cuerpo sutil, ¿ya? Y el ego es el que crea, con el conjunto, con los pranas, con todas esas cosas, crea el cuerpo físico, y el cuerpo físico es activado por el cuerpo sutil. ¿Estamos, no? O sea, los ojos simplemente son el medio de expresión del cuerpo sutil, de la parte que tiene ojo. La oreja es la creación física del instrumento que necesita el cuerpo sutil para escuchar. La boca es la creación física, el elemento físico que necesita el cuerpo sutil para gustar. Si no fuera así, en los sueños, ¿cómo ven? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo degustan? ¿Cómo huelen? ¿Cómo tocan? Si el cuerpo está ahí inerte. ¿Cachan o no? Entonces, quien creó el cuerpo físico fue el cuerpo sutil. El cuerpo no creó, el cuerpo fue creado por el cuerpo sutil. Y quien activa el cuerpo físico es el cuerpo sutil. Se va al cuerpo sutil y el cuerpo queda convertido ahí en... No, pues ahí está botado. ¿Qué es lo que hace en la noche? Ahora, como queda, por decirlo así, una pequeña conexión que permite que siga funcionando el aparato biológico, cuando vuelve a pasear, se mete adentro y lo vuelve a activar. Entonces eso te está mostrando que el cuerpo físico no vive por sí solo. No es independiente, no es independiente, no es autónomo, no es autosuficiente, no es nada. No hay nada menos autosuficiente que el cuerpo físico. Déjenlo sin respirar. ¿Cuánto rato dura? ¿Cuánto rato sin comer? 20 días será. Un mes. Sin agua, no sé. Sin agua. Venga. Entonces no hay nada más dependiente que el cuerpo físico.
¿ya? Entonces, eso por un lado. Entonces, el cuerpo sutil es el que crea todo este aparato para abajo. El ego, específicamente el ego, el que crea el cuerpo físico. Él ayuda a los 5 elementos, ¿no? Y los 5 elementos están relacionados con los 5 pranas y los 5 elementos están relacionados con los 5 sentidos. Y percibimos cada sentido de forma independiente y adentro el cuerpo sutil lo ordena y lo convierte en una unidad. Entonces, tenemos todo por separado. Y ese puzzle lo arma adentro y te lo presenta como una unidad. Así que, y por eso la mente también es una ficción. Porque como veíamos, la mente es una ficción, porque básicamente es un movimiento del prana, ¿no? Entonces, como un movimiento del prana, si no existe ese movimiento, aflora automáticamente la presencia, o el atma o aquello. Entonces, una de las formas de desestructurar el pensamiento dual ya es en este estado que estamos constantemente recordándonos ya la presencia, dejándonos sentir la presencia, porque inevitablemente si nosotros empezamos a hurgar la mente nos damos cuenta que no hay nada. No hay nada. ¿Dónde la encontramos? ¿Dónde la compramos? ¿Con qué la sostenemos? No me pueden operar la mente. Lo operé la mente. No puede operar la mente, ¿no? Entonces, como no está, ni existe, porque simplemente es un movimiento del prana, entender que simplemente un movimiento del prana es uno de los elementos fundamentales para poder empezar a desestructurar el pensamiento dual. ¿Estamos? Y que este movimiento del prana se sostiene en función de un objetivo, en función de un algo, en función... porque es movimiento, y aquello nunca se movió. Entonces se dan cuenta, empiezan a investigar la mente y se dan cuenta que no existe, pero siempre está la presencia. No pueden evitarlo. Y justamente la presencia es la que se da cuenta, la que les permite darse cuenta que la mente no existe. Es simplemente un movimiento plano. ¿Ven? Ahí había notado una cosita acá que me había preguntado. Ya, interesante también recordar que la presencia no tiene una forma concreta porque lo abarca todo. Entonces no puedo pretender, te fijas, y agarrar algo que abarca todo. ¿Cómo agarro el espacio? No sé, la noche estaba durmiendo, ya, nota eso. ¿Comprenden? Entonces es lo mismo, en el fondo el espacio está, lo experimento, pero no lo puedo agarrar. O sea, la presencia está, la experimento, pero no la puedo agarrar. Ni le puedo dar una forma, ni le puedo dar una estructura. O sea, mientras pretenden dar una forma, mientras pretenden dar una estructura, no hicimos el puya. Bueno, pues, ¿me comprenden? Entonces, mientras tienen esa fantasía, nunca van a poder integrar el pensamiento, desestructurar el pensamiento dual. Y lo interesante es que como la presencia no tiene forma, no tiene límite, no tiene principio ni fin, es toda abarcativa, por ende nunca puedo estar fuera. Yes, dice que en inglés. ¿Paramos para hacer el puya? ¿Paramos para hacer el puya? Sí. Está buena. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Entonces, renunciar al dualismo opuesto. ¿Qué quiere decir esto, renunciar al dualismo opuesto? Significa renunciar totalmente a las ideas de la naturaleza dual, de bueno y malo, de ser o no ser, de amor y aversión, vacío o no vacío, concentración y distracción, puro o impuro. Desechando todas estas ideas, realizamos el estado en que todos los opuestos se ven como vacíos. Bueno, menos mal que Shakespeare no leyó este sutra, porque si no podría haber escrito el Hamlet. Ser o no ser, nadie te dice. Renuncia, Shakespeare. ¿Estamos, no? Sí, Entonces, ahora, ¿cómo renuncio? ¿Cómo renuncio entre el ser y no ser, citándome en el espacio intermedio?
¿Cómo renuncio entre la moda y la adversión situándome en el espacio, permitiéndome reconocer el espacio intermedio? ¿Cómo renuncio al vacío o al no vacío situándome en el espacio intermedio? ¿Estamos? Eso es como la neutralidad. Tiré el espacio, tiré la carne a la parrilla, la verdura a la Yo parrilla. una vez dio por eso, ¿verdad? El espacio. Claro, que sí me gustó que me hiciera la tirana. Pues mientras ustedes descubren la respuesta. Lo que dijo la Ceci delante, que no lo vamos a decir acá para no pasar, para no dar la clave tan clara. Lo que dijiste, mira, Lo que dije recién. sí, eso Sí, es lo señor. que La palabra con E. ya, corta. Entonces, significa renunciar totalmente a la idea de la naturaleza dual, bueno y malo, ser y no ser, aversión, vacío no vacío, concentración y distracción, puro e impuro. Desechando toda esta idea, realizamos el estado que todos los opuestos se ven como vacíos. ¿Y cómo es la única forma de poder experimentar lo opuesto como vacío? Aparte de lo que dijimos delante, de alguna manera permitiendo, porque ni siquiera hay que hacer esfuerzo de reconocerlo, pero de alguna manera reconociendo constantemente la presencia. La presencia que hay en mí y que pues, finalmente esa presencia que hay en mí está presente en la totalidad, porque finalmente es lo que permite que la existencia exista. Entonces, sin esfuerzo, y sabiendo que no puedo hacer ningún esfuerzo, porque cualquier esfuerzo que hago está dentro del dual. Entonces, si no puedo hacer ningún esfuerzo, ¿qué hago para no hacer esfuerzo? Simplemente me dejo sentir, sabiendo que está ahí, y este constante reconocimiento que está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Estoy ahí, no puedo evitar estar ahí, haga lo que haga. Si no hago nada, estoy ahí. Si hago todo, estoy ahí. ¿Comprenden? ¿Me explico? Bien, entonces la verdadera práctica del Dana Paramita conlleva realizar este estado sin ningún pensamiento del tipo: ahora veo que los opuestos están vacíos, ahora he renunciado a todos ellos. ¿Se da cuenta cómo se sitúan en el medio? ¿Comprenden esa situación en el medio, no? Cuando estáis grabando, cuando estáis tejiendo, cuando estás en el proceso de tejer, no hay nadie ahí. Y ese nadie eres tú. Sí. Por primera vez, consciente. Mucho consciente que no eres consciente que eres nada, o nadie, o aquello. Y por eso relaja. Y por eso es tan placentero. Me explico, porque justamente en ese instante rompe el pensamiento dual. No hay nada que lograr, no hay nada que hacer. Simplemente está sucediendo un proceso que a nivel físico es mecánico. Pero cuando estás aprendiendo a tejer un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, y vamos a ¿sabes qué, mamá? Estoy agotada. Después me enseñáis a tejer, por favor. Después avanzo, ¿sí o no? Sí. Ya, pues ahí está el pensamiento dual, ahí está el pensamiento comparativo, ahí está en el hombro. Ahí está haciendo llegar a alguna parte. Entonces, mientras esta sensación de que tengo que llegar a alguna parte, donde tengo que cambiar algo, donde tengo que ser distinto, donde tengo que hacer algo para ser quien siempre soy, estoy pegado a la fantasía. Porque es lo que somos aquello. El punto es que cuando nosotros decimos somos, nos encontramos con la tracalada de recuerdos, con la tracalada de tonteras que tenemos adentro, y en el fondo validamos eso, y no lo que somos. Entonces como la persona que dice, no soy, abre el vestido, la no sé, pues la no sé cuánto, la Rihanna, que es como esa que la canta Love is in the rain, ¿ya? La tarada esa que está enferma de la cabeza, Love is in the rain. Se abre el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El guardarropa,
y se encuentra con 200 vestidos y dice, ¡ah, no soy nadie! No tengo que ponerme, no soy nadie. ¿Me comprenden? Está la misma estupidez, como si ella fuera los vestidos. O el cabro chico que no quiere ir a la fiesta porque no tiene la zapatilla último modelo. Como si él fuera la zapatilla. Entonces, cuando tú dices, no, tú no, estás siendo tú en ese instante, y cuando dices, ¿y quién soy yo? Y se te viene toda la otra tontera. Y porque están acostumbrados a identificarse con eso, ¿qué es lo que no son? Es la señora de los vestidos, el cabro chico son las zapatillas, ¿no? La casa donde vives eres tú, la ropa que tú usas eres tú, el cómo hablas eres tú. Entonces se dan cuenta cómo están pegados en la cabeza de pescado más grandote que hay. ¿Ya? Entonces cuando hay esta comprensión que finalmente toda esta estructura es pura fantasía, surge de forma natural la comprensión de la presencia. Entonces, la verdadera práctica del Dana, quedó claro, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces la verdadera práctica del Dhanaparamitha lleva a realizar este estado sin ningún pensamiento del tipo, ahora veo lo opuesto, veo que los opuestos están vacíos, ahora veo que he renunciado a todo ello. Porque no hay nada que renunciar. Ya, nada, absolutamente nada que renunciar. Y cuando dice, veo que los opuestos están vacíos, también verlos como vacío, una ilusión. También verlos como sustentados en la nada, también una ilusión. Verlos como utilería, también una ilusión, porque no son ni utilería ni inutilería, son solamente ser. No son ni vacío ni no vacío, son ser. Son aquello. Entonces, este estado también se le dice como cortar simultáneamente la mirilla de causas concurrentes. En el fondo, ahí está diciendo que lo que está sucediendo es una pulsación constante del ser. La experiencia que yo tengo, para mí, no tiene causa, tiene solamente presente. ¿Comprenden? Entonces, si yo me pongo en un estado de conciencia en el cual me doy cuenta que todo lo que está sucediendo solamente es una pulsación del presente, y no tiene sentido la causa, porque lo que yo estoy experimentando no es el proceso anterior, sino que es lo que surge en el presente, ¿no? Y por lo tanto la causa es insustancial. ¿Me explico? Y esa comprensión te lleva a romper el pensamiento dual. Como decía, ustedes tienen una forma de relacionarse con la existencia que parten en la mañana y se acompañan. Se acompañan al baño, después se acompañan a la ducha, después se acompañan a lavarse los dientes, después se acompañan a ponerse la ropa, salen, vienen caminando para acá, se acompañan en la clase, después salen de la clase, se van caminando al lugar donde se toma desayuno, después se acompañan a dar una vuelta, después se acompañan, vienen acá, después se acompañan a almorzar, después de almorzar se acompañan, y todo. Y ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, ayer, ¿qué pasó ayer? No tengo idea. ¿Qué pasó en la mañana? No tengo idea. ¿Qué pasó en la tarde? No tengo idea. Tengo que hacer un esfuerzo. A mí, si yo hago ese esfuerzo, viví varios días distintos. Porque aparentemente, ni me acuerdo, pero creo que un día fue cuando me levanté venimos para acá, ¿no? Venimos para acá. Ese fue un día. El segundo día fuimos a tomar desayuno y tuvo una ceremonia. ¿Sí o no? ¿Fue ayer? Sí. Ayer. Vino toda una ceremonia, ese fue otro día. Después salimos de ahí y creo que nos tomamos una foto, ¿no? Tomamos una foto. Después no sé qué hicimos. Desayuno. Y después veníamos para acá y hubo otro día, donde un señor que estaba sentado en una silla, le hacían ofrenda y toda una cosa. Otro día. Después otro día vinimos acá y hicimos Nena Yoga, ¿no? Sí. Hicimos Nena Yoga, ya. Después almorzamos, otro día. Después de ese otro día fuimos a la cueva, ¿no? Sí. Con el Jan. Bien.
fuimos a la cueva con el yang, otro día. Después, otro día fuimos a dejarle la dachina, lo que le habían ofrecido a esta persona como ofrenda a los sábados y a la gente pobre. Otro día. Entre medio creo que llegó un señor muy importante en un helicóptero, donde nadie lo veía, y donde nosotros lo único que lo pudimos ver. Ese fue otro día. Y que para mí ninguno tiene relación el uno con el otro. Para mí son puros días distintos. Y después nos vinimos para acá, hicimos nena yoga. Y después fuimos a comer. Y ahí vimos al Señor de nuevo, y después nos vinimos a dormir. Y entre medio estuvimos conversando, pelando jengibre, y después yo estuve, no sé qué estuve haciendo, pero algo estuve haciendo. Y ahí me dormí. ¿Se dan cuenta? Una persona normal estuvo continuo. Sí. Porque la mente nunca soltó. Sí. Entonces, ¿y por qué? Porque fue hilando las causas. Entonces, causa, consecuencia. Fui a la Pumanque y me comí una ensalada. Inventemos. Causa, consecuencia. Nunca sueltan. Y viven un continuo que no existe. Y que ese continuo lo fue tejiendo la mente de ustedes. ¿Y por qué? Por darle una estructura de vida, para sentirse que están vivos, para sentir que están seguros, para sentir que saben lo que tienen que hacer. Pura fantasía. Y quizás muchos de ustedes han empezado a sentir que hoy parece que lleváramos meses acá, porque han ido cortando la continuidad, que no existe. Ya han estado viendo más la pulsación del presente. Si no, ¿puede haber una imagen que no esté, ¿pueden ver una imagen que no esté en el presente? No. No existe el no presente. Ya, pues, no pueden ver nada sin el presente. Entonces, ¿para qué tienen ese cuento de ahí? De mantener esta sensación de que viví un día. Es pura fantasía, ¿no? Porque les da seguridad, porque, claro, a la cristiana le da miedo realmente abrir la puerta y ¿quién es esto? Soy la tipina. ¡Ah, hola! Es mi hija. Aló, hola Domi. Hola Domi. Va a pasar de una pieza a otra y me da el James. ¿Quién eres tú? ¿Comprenden? ¿Qué están alegando de esta noche? ¿Hago maña? Ya. Bueno, parte de la condición de ser niño. Ya, entonces, de alguna manera, ¿entienden cómo la mente, te fija, necesita esta sensación de continuidad, necesita esta sensación de existir? Porque no existe por sí misma. Entonces un mendigo constantemente está pidiendo atención para sentirse que está vivo, que existe. De alguna manera, ¿se fija o no? Está constantemente chupando una energía. Dame energía porque yo, para sentir que estoy vivo. Dame energía para sentir que estoy vivo. Dame energía para sentir que estoy vivo. Está la mente todo el rato. Si uno se deja sentir, habla ella. Oye, pero mira, chuta, pero estaba sintiendo, no, pero yo existo, acá estoy. ¿Estamos? Siempre hay chupando energía. ¿Cachan o no? Entonces, la mente por eso es porque no existe. Entonces es como un monito a cuerda que tiene la capacidad de darse cuenta que cuando se le acaba la cuerda empieza a joder al dueño de oye, dame más cuerda, necesito atención, necesito tu energía para poder existir. ¿Qué es lo que hace una persona cuando pide atención? Le está chupando energía al otro. Eso es. Ven para acá, te está chupando energía, te está chupando energía. Eso. ¿Estamos? Bien. Entonces, la primera práctica del Dana Paramita nos lleva a realizar este estado sin ningún pensamiento del tipo, ahora veo lo puesto, ya se lo digo. Este estado se conoce como cortar simultáneamente la miridilla de causas concurrentes, que es lo que estábamos hablando, esta sensación de continuidad. Esta sensación de continuidad, esta sensación de que finalmente ya
eso, que no existe, porque finalmente la conciencia está pulsando constantemente en el presente la realidad. Y lo que yo estoy experimentando es simplemente lo que abarca mi campo de visión, no estoy abarcando la realidad. Pues si abarcara la realidad tendría que saber lo que le pasa a la hormiga en Chile, qué es lo que le pasa a los pingüinos en ¿cómo se llama?, en Punta Arenas, qué es lo que le pasa a los daneses que están, no sé, en un carrete en este momento, qué le pasa a los africanos que están caminando por las estepas, qué le pasa a Plutón, qué le pasa a Júpiter, qué le pasa a todos los planetas que desconocemos. Entonces no estamos viendo la realidad, estamos viendo lo que nuestro campo de visión nos permite, pero ni siquiera sabemos lo que pasa en Chile, ni siquiera sabemos qué estamos sintiendo, pensando cada uno de nosotros mientras estamos escuchando esto. ¿Estamos? Bien. Esto es la vacuidad de la naturaleza del Dharma, y significa que la mente no mora en ninguna cosa. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, acá me imagino yo y supongo, porque se está hablando de la naturaleza del Dharma, significa que la mente no muere en ninguna cosa, está hablando de la mente trascendente, el aspecto trascendente, la concepción budista de la mente como aquello, supongo yo, no sé. Ya, ¿y qué es lo que significa la naturaleza del Dharma? Y que la mente no muere en ninguna cosa, al hablar de la mente trascendente, que no muere en ninguna cosa, así que se refiere porque usted dice, esta vacuidad, ¿ya?, o esta comprensión de que todo fenómeno en sí mismo es vacío, en el sentido que no se sostiene por sí mismo, ¿ya?, o está sostenido por el vacío, pues, no puede haber un objeto que no sea contenido por el vacío. ¿Puede haber un objeto que no sea contenido por el vacío? No, ¿estamos? Entonces, ¿qué es lo que contiene la existencia o la forma? El vacío. Entonces, esta vacuidad de la naturaleza del Dharma, ¿ya?, significa que la mente no mora en ninguna cosa. Entonces, si lo aplicamos a nivel de mente trascendente, está queriendo decir que aquello que permite que la existencia exista como mente, porque finalmente todo lo que existe sería un pensamiento, ese pensamiento en sí mismo no se apega a nada. Se apega mientras existe, pero no significa que exista, se apegue a algo. Porque si realmente se apegara a algo, sería inamovible. Sería inamovible. En fondo, si este plato estuviera pegado a esa mesa, no lo podríamos ver nunca. Y todo lo que está manifiesto es transitorio, por lo tanto ese apego tampoco es eterno. Entonces, comprender también que nuestra naturaleza esencial es esa mente que no muere en ninguna cosa o no se apega a nada, finalmente es comprender cómo funciona la existencia y cómo funcionamos nosotros. Y que el apego surge, ¿ya? El apego surge del pensamiento dual. El pensamiento dual es la raíz del apego. ¿Comprenden eso, no? Sí. ¿Estamos? Porque hay separación. Lo veo como distinto. Entonces, como lo veo distinto, me apego. Porque no lo tengo. Es distinto a mí. Y si me gustó, me apego. Si me dio seguridad, me apego. ¿Por qué? Porque lo veo distinto a mí. Una vez que se realiza este estado, no se puede discernirse ninguna forma. En el fondo, cuando está en ese estado de unidad, todo es aquello nomás. Todo es la conciencia. Por lo tanto, no hay necesidad de discernir nada. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza esencial es inmaterial y no contiene ninguna sola cosa. Entonces, aquello que sostiene la realidad es inmaterial y no contiene ninguna cosa, y lo que es capaz de sostener o generar tampoco se apega a ella. ¿Estamos? Entonces, el que no tiene ni una sola cosa, el que no contiene ni una sola cosa, es la verdadera realidad.
Así que está diciendo aquello en sí mismo, cuando está como ninguna Brahman, no tiene nada. Es la nada, como decía. Y por eso él dice eso, porque volvemos a decir, el decirlo con palabras, como no se puede explicar con palabras, se dice nada. ¿Estamos? Pero además también, si lo vemos como el ejemplo del mar. El mar contiene algo, el mar, que es agua salada, contiene algo distinto de sí mismo. No, tiene pura agua salada, ¿no es cierto? Eso, por lo tanto, no contiene ninguna cosa, solo contiene mar. Pero eso no significa que tenga ola. Y que desde una perspectiva nosotros podemos ver como distinta al mar, pero es solo mar. Por lo tanto, el mar no contiene ninguna otra cosa que mar. Y por lo tanto, aquello, o la manifestación, que es una expresión de aquello, no contiene ninguna cosa porque todo es sí mismo, es aquello. Si yo hago una casita de galletas y tengo además la capacidad de poder esa masa, pintarla con colores y dar la estructura de una casita, ¿esa casita tiene algo aparte de galleta? No, galleta. Pero uno identifica que es una casita, que tiene una chimenea, que tiene una puertecita, que tiene ventanita, que tiene incluso, podemos poner un arbolito de galletas pintado, pero con colorante, ¿ya? O sea, por último, sin colorante. ¿Ya? Podemos incluso jugar a darle distintas intensidades con mayor o menor cantidad de calor. Por lo tanto, la galleta se va a poner más oscura o menos oscura. Pero finalmente, ¿contiene algo distinto a la galleta? No. Entonces, se puede decir que no hay nada más que galleta. Independiente que yo vea una casa, experimente una casa, y que finalmente no la pueda comer. Y ahí después digo, no hay nada. Después que me la comí. Entonces, la naturaleza esencial es inmaterial y no contiene una sola cosa. ¿Estamos? Entonces, y justamente como es inmaterial y no contiene ninguna cosa, si yo me conecto con esa esencia, ya con la esencia, con la naturaleza esencial, me estoy conectando con la naturaleza esencial de todo lo que existe, porque es una sola. Si la gota de agua pierde, la gota que cae en el mar pierde su conciencia individualidad, ¿en qué se convierte? En el mar, y por lo tanto puede percibir todo lo que pasa en el mar. Entonces puede estar en Punta Arenas y estar en Alaska y saber perfectamente lo que está pasando en ambos lados. ¿Sí o no? Porque el mar nunca se separó. Entonces, por lo tanto, esa conciencia experimenta la unidad esencial en todo lo que existe. ¿Ya? Entonces, eso no contiene ni una sola gota. Esa es la verdad, ni una sola cosa. Esa es la verdad. Es el maravilloso cuerpo del Tathagata. En el fondo, el Tathagata es el Buda. ¿Ya? Una forma de decir Buda. Entonces dice, ¿cuál es el maravilloso cuerpo del Buda? El que finalmente no contiene nada. Y no contiene nada porque en su aspecto inmanifiesto no puede contener nada. Y en su estado manifiesto no puede contener nada que no sea sí mismo. Por lo tanto, solo se contiene a sí mismo. ¿Estamos? Entonces, dice el Sutra del Diamante que corta la ilusión. Aquellos que renuncian a todas las formas son llamados Budas. ¿Estamos? ¿Y a qué se refiere a renunciar a todas las formas? Significa renunciar a la forma en que percibo la forma. Porque finalmente lo que me condiciona a mi realidad es la identificación con el nombre y la forma, pero no lo que está sucediendo en sí, porque lo que está sucediendo en sí es una expresión de la conciencia. ¿Me explico? Entonces,
El punto es que renunciar a todas las formas significa renunciar a la forma en que me relaciono con la forma, o a la forma en que percibo la forma. ¿No? Bien. Pregunta. Sin embargo, Buda habló de separamitas. Por favor, explíquenos por qué dice usted que todas proceden de Dana Paramita. Y Dana Paramita era renuncia, según lo que decía acá. ¿Cierto? Bien. El Sutra de las Preguntas de Brahman dice: Jalavita, el anciano, le dijo a Brahman: los bodhisattvas que renuncian a todas las aflicciones, los kleshas, ¿se acuerdan de los kleshas, no? Ah, sí. Ya. Se dice que han cumplido Dana Paramita, también conocida como renuncia total. Al no verse seducido por nada, no se puede decir que ha cumplido, al no verse seducido por nada, se puede decir que ha cumplido sí, la paramita, también como observar los preceptos. ¿No? Me imagino que los preceptos deben ser preceptos éticos. Al no ser dañados por nada, se puede decir que han cumplido el Shanti Paramita, que significa paz. Shanti es paz. Al no ser dañado, al no apegarse a nada, se pueden decir que han cumplido el Viraya Paramita, también como practicar el esfuerzo. Claro, ¿ya? Y al no morar en nada, se puede decir que han cumplido Dhyana Paramita, que también es conocido como Dhyana y Samadhi. ¿No? ¿Cuántas hay ahí? 4. 4 nomás. Más la que dijo 5, falta 1. El que dice pues. Al no hablar directamente de ningún asunto, se dice que cumplió Prajna Paramita, también conocido como Entonces, a ver, digamos qué dice este caballero y si podemos entenderlo. Ya. Hoy quedan 10 minutos. Dice, el Sutra de las Preguntas de Brahman dice, ya la vi, ya el anciano que dijo a Brahman, dijo, los bodhisattvas que renuncian a todas las aflicciones, se dice que han cumplido Dana Paramita, también conocida como renuncia total. Bueno, las aflicciones ya las vimos, pues, el orgullo, creo que las tres son el orgullo, la envidia, ¿qué más? ¿Te acuerdas de algo, no? Bueno, sí, la ignorancia, el ego, el apego, el miedo a la muerte, y las renuncias. O sea, como... ¿El deseo? El deseo. Creo que el deseo. El apego. Es que el apego en el sentido como de... ¿Te pertenece? De no me gusta. Ah, ya, la atracción y el rechazo. Sí, eso, el rechazo. Atracción y rechazo. Ya. Bueno, y también en el fondo la negatividad. Ya, nosotros que no somos budistas, no cachamos mucho el budismo ya. Entonces, renuncian a todas las aflicciones, se dice que han cumplido el Dana Paramita, también conocida como renuncia total. Pero acá lo interesante es que él no sigue el camino de la forma, ni tampoco sigue el camino del esfuerzo. Porque toda esa renuncia implica forma y esfuerzo. Y por lo tanto seguimos pegados a la zanahoria. Si suelto esto, me pasa esto. Si hago esto, me pasa esto otro. Sigo en la dualidad. Si esto otro. Si es acá, es acá. ¿Me cachan o no? Entonces, siguen pegados a la fantasía mientras a través de lo dual trate de trascender lo dual. Lo único que voy a hacer es enterrarme más en lo dual. ¿Sí? Pues sí o no. Sí. Ya, pues entonces están ahí. Ya. Por eso el caballero es tan astuto, el que lo hizo, y dice, ¿cuál es la verdadera renuncia? La renuncia al pensamiento dual. Mientras renuncia al pensamiento dual, vas a estar atinando. Cuando no renuncies al pensamiento, cuando siga pegado al pensamiento dual, va a seguir pegado por miles de años en la tontera. ¿Está? Entonces, al no verse seducido por nada, porque dice,
Si renunciar al pensamiento dual y es una experiencia para mí, lo que suceda es lo que está sucediendo. Y por lo tanto, es lo que estoy viviendo y es lo que estoy capaz de vivir. Sí que puedo decir que hay alguien que esté viviendo algo, simplemente la conciencia que se está expresando. Se está expresando a partir de esa individualidad. Y que se puede reconocer a sí mismo como una expresión de la conciencia, ya viviendo lo que tiene que vivir. Si da lo mismo, da lo mismo si se percibe como dual o no dual, porque sabe que no es dual. Entonces, no hay percepción dual, por decirlo así. Pero eso no significa de que como no hay percepción dual, me pego el chancacazo con el ya y le digo, no hay percepción dual. ¿Cachan cómo caen en la tontera de la dualidad? Y cachan cómo caen en la tontera de la disección intelectual, donde si yo digo yo, estoy en la dualidad, y si no digo yo, no estoy en la dualidad. ¿Cachan acá ese mercado o no? ¿Se dan cuenta cómo caen nuevamente? Están constantemente tropezándose, cayéndose en la dualidad nuevamente, tropezándose, cayendo en la dualidad, pensando de que están saliendo de la dualidad. ¿Ya? Entonces, renuncian a todas las aflicciones, dicen que cumplido nada, como la no sector. Al no haberse seducido por nada, se puede que han cumplido la paramita, también como observar los preceptos. ¿Qué quiere decir eso? No tengo idea. Pero bueno, la cosa es que se supone que observar los preceptos, se supone que son condiciones que te permitirían experimentar ya, o generar las condiciones ideales para trascender la dualidad. Pero la dualidad son condiciones. Y lo que nosotros necesitamos vivir es sin condiciones. Nosotros no necesitamos vivir. Cuando estamos en la plena conciencia, vivimos sin condiciones. ¿Comprenden? ¿Me explico? No hay condiciones, las cosas son nomás. Son. Y se reacciona frente a eso que está haciendo. Son. Ya. No hay nada que hacer. Esa es la máxima práctica. ¿Qué hay que hacer? Nada. Ya. Entonces, al no ser dañado por nada, puede decir que ha cumplido el Shanti Paramita, también como sea practicar la paz. ¿Estamos? Fondo. Ya. Porque surge de forma natural. Después, el no apegarse a nada, pues se puede decir que ha cumplido el Vira, Yana, Paramita, también conocido como practicar el esfuerzo. Entonces, no es que tengo que meditar, no es que tengo que hacer esto, no es que acá, no, nada, también, chao, no hay esfuerzo. Y simplemente se está haciendo lo que está haciendo. Y creo que está haciendo lo que está sucediendo. Creo que está sucediendo una expresión de la conciencia. ¿Verdad? ¿Y qué es esa expresión de la conciencia? La totalidad. ¿Y qué es la totalidad? Nosotros somos la totalidad. Bien. Y esa comprensión, como les digo, esa comprensión, ese entendimiento, ese sentimiento de donde se experimenta que se es la totalidad, es una consecuencia, no se puede imponer, porque vuelvo nuevamente, porque cualquier esfuerzo que hagamos en la dualidad nos saca de la unidad, porque es un esfuerzo dual. ¿Estamos? Entonces, al no morar en nada, se puede decir que cumplió Dhyana Paramita, también conocida como Dhyana y Samadhi. En el fondo, al no estar en un pensamiento dual, estoy en Samadhi. Estoy en un estado de unidad. Entonces puedo estar por Dhyana, en el sentido que entro en meditación y se me desaparece el universo y entro en un estado de como quien dice, de totalidad, de Nirguna Brahman, o puedo estar en el Saguna Brahman o en el mundo manifiesto, pero con la clara comprensión y el claro entendimiento que simplemente todo lo que existe es pura conciencia. Y toda esa forma que yo estoy viendo no puede ser contenida si no está el vacío presente. Si no está el vacío presente. No puede existir. Por lo tanto, la forma está contenida en el vacío, tanto la forma de este cuerpo, la forma del cuerpo sutil, la conciencia que está dándose cuenta, y todo eso además es pura conciencia, en distintos grados de expresión. Nada más.
Así es. Ya, y como así es siempre, el Ana Mayacocha, que significa cuerpo de alimento, está diciendo, ¿saben qué más? ¿Por qué no para la tontera que tengo que comer?